¿Cómo están? ¿Todos bien? Con ganas de aprender, con ganas de compartir. Espero que vengan con la misma disposición que vengo yo. Yo vengo con ganas, con deseos de conocer cada día más de este Dios todopoderoso que tiene cuidado de nosotros. Y les felicito porque están aquí. En verdad que sí. Dice, hay un partido de fútbol, por eso no hay muchos caballeros, ¿verdad? Pero está bien. Cada quien va a dar cuentas de sus actos. Eso es lo bueno. No nos vamos por montón, es individual. Y estando ahí en la alabanza, venía a mi mente, ¿qué sería si el Señor apareciese aquí? ¿Cómo reaccionaría la gente que está aquí? Y pude visualizar gente que se desmayó. Pude visualizar gente que le entró miedo. Y pude visualizar muy pocos que se llenaron de gozo. Y yo decía, Señor, en realidad si tú aparecieras, los que buscamos al Señor diariamente, los que nos metemos en la alabanza, los que estamos buscándole en todo, a pesar de las pruebas, de las luchas, de los momentos difíciles, nos gozaríamos. Nos llenaríamos de gozo. Gloria a Dios. Aunque no muchos se gozan, pero nos llenaríamos de gozo. ¿Verdad? Porque el Señor, cuando usted lo busca todo el tiempo y usted cuando viene aquí viene con esa disposición de verlo, de sentirlo. Y cuando usted viene en esa disposición, usted lo puede ver. Así es. Pero cuando usted viene como espectador, nomás miramos para los lados y miramos cómo vino aquel, cómo vino el otro, ¿verdad? Y los que venimos por curiosidad, venimos a ver qué va a pasar. Y les comparto esto porque estamos estudiando lo que es el discipulado, lo que es un discípulo. Y yo creo que la clase última que tuvimos casi pudimos darle una figura a lo que es un verdadero discípulo. Se les dio una hoja para estudiar en casa, ¿verdad? Y hoy estaba yo repasando mi tarea, ya veníamos tarde, vivimos un poco lejos y es un trajín. Yo vengo para acá hasta 2 o 3 veces al día y es un camino de 35 para acá, para la iglesia son 41 millas las que tengo que manejar de mi casa para acá. Y vine como a las 5 de la tarde y regresé a mi casa y vine otra vez a las 7, de las 7:30, y todavía fue uno de los primeros, ¿verdad? Y en ese movimiento, por las prisas, olvidé unas hojas que tenía que traer. Y le dije, Señor, ¿cómo voy a hacer? Porque me recordé cuando ya venía aquí por el 6 y el 225. Dije, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y el Señor me dijo, no te preocupes, a los que les diste hojas la semana pasada y las trajeron hoy, les vas a dar, y a los que no, no les vas a dar. O sea que me van a sobrar, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron las hojas? ¿Qué les dije? ¿Ah? Ok. Y a los que no estuvieron en la clase pasada, les voy a dar la hoja número 1. Me dicen, porque yo quiero que demuestren el interés que tienen, ¿verdad? Me dicen, ¿sabe qué? Yo estoy interesado, denme la hoja 1 y la 2, y no la traje conmigo porque la olvidé, pero el domingo yo me comprometo a traérsela, ¿verdad? Pero quiero ver el interés, porque ahora le digo, ahora no me preocupé, porque cuando el Señor me dijo, nada, les vas a dar a los que trajeron, a los que no, no, y ya vieron, me van a sobrar muchas. Bueno, el ser discípulo, dice la palabra, el discípulo es uno que aprende de su maestro, ¿verdad? ¿Y qué dicen por ahí? El alumno tiene que ser mejor que el maestro.
Y la palabra de Dios dice, mayores cosas harás en mi nombre. O sea que sí podemos ser mejor que el maestro, ¿verdad? Entonces, nos vamos a meter en el tema y vamos a darle un repaso rápido a la lección 1. Y dice la primera pregunta de la lección 1: ¿te consideras un discípulo de Jesucristo? Es una pregunta. ¿Te consideras un discípulo de Jesucristo? Estudia esta lección para poder contestar debidamente. En los tiempos de Jesús, ¿quiénes tenían discípulos? En los tiempos de Jesús, ¿quiénes tenían discípulos? ¿Ah? ¿Pastor? ¿Quién más? Bautista. ¿Quién más? Los fariseos. ¿Quién más? Moisés. No sé si estudió, pastor. Lo felicito. O sea que no solo Jesucristo tenía discípulos, ¿verdad? Todos los demás tenían, hasta los de Herodes, que no eran cristianos, tenían discípulos. O sea que nosotros podemos tener discípulos, pero para que nosotros podamos tener discípulos, tenemos que ser primeramente discípulos. Porque ¿cómo puedes enseñar a alguien si tú no sabes? ¿Verdad? Y la segunda pregunta dice, apunta 3 de los 4 sinónimos de palabras de discípulo, tal como comúnmente se entiende en la actualidad. ¿Entienden o se los explico de otra forma? ¿Cómo se le llama a la gente ahora? Como los que están aprendiendo. Alumnos. Lo mismo, alumno y estudiante. Seguidor. Ayudante. Aprendiz. Hay muchos. Servidor. ¿Verdad? Discípulo. Es todo esto. Aquel que está aprendiendo, aquel que está sirviendo, aquel que está buscando llenarse de la sabiduría que tiene el que le está instruyendo. Ese es un discípulo. Amén. Se les está grabando, ¿verdad? ¿Qué es un discípulo? Porque les voy a preguntar, no piensen que se van a ir a la casa bien tranquilos, ¿verdad? Vamos a preguntar. Dice, todos los que son salvos por Jesús son también sus discípulos. En otras palabras, ¿es lo mismo ser salvo que ser discípulo? ¿Qué piensas? ¿Por qué no, pastor? Porque la salvación es por la fe, solamente creer es una... Es gratis, un regalo. Es gratis, es incondicional. Pero el ser discípulo no es incondicional. Sí, sabe el pastor. Por eso lo tenemos como pastor, ¿verdad? ¿Qué más dicen ustedes? ¿Será lo mismo ser discípulo y ser salvo? No, pues ya como el pastor les dijo, ya no, como el pastor dijo, ¿verdad? ¿No? Entonces, ahora dice, y para eso vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3. Les voy a recomendar que traigan su Biblia para que se pongan a ayudarnos a buscar, para que agarren la agilidad de poder buscar en la Biblia fácil y puedan empezar a conocer lo que la Biblia tiene para nosotros. Y dice que vamos a estar en Juan capítulo 3. ¿Amén? ¿Ya lo tienen? Amén. No me están viendo, no trajeron Biblia. Juan capítulo 3, versículos 15 al 18. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque te ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el requisito? Creer. Ahora, ¿qué es creer? Creer es saber. O sea que usted cree. Usted cree porque usted sabe. Con su permiso. Entonces necesita instruirse para poder creer. Si usted no se instruye, usted nomás cree lo que la gente dice. ¿Qué sucede cuando usted viene y recibe una palabra que le impacta? Exactamente. Ahora tiene que ver No, a lo que vamos de creer es esto. Cuando usted viene, digamos un ejemplo, cuando usted viene a la iglesia y escucha a alguien predicar, alguien que le da una palabra que le impacta, usted luego cree en él, ¿verdad? Y lo que él dijo, usted no se toma el tiempo de ir a investigar si es cierto. Usted no se toma el tiempo de preguntar si en verdad lo que este varón compartió es 100% bíblico. Usted cree porque le gustó cómo hablaba. Y peor si estaba guapo como yo, mal le gustó todavía, ¿verdad? ¿Entiende? Pero ¿qué tal si mañana viene otro que tiene más habilidad para expresar, para hablar, y le trae otro tema diferente que le impacta? Se olvida de aquel otro, luego se pasa con este, ¿verdad? Y ahí lo traen de uno con otro, y en el momento que debe de creer, usted no sabe qué creer. En el momento que usted tiene que confiar en el Señor y creer 100% de que Él tiene todo poder y que Él tiene todo control y que Él puede hacerle un milagro en su vida, usted está inseguro, porque no ha creído, ¿verdad? Más que a lo que el hombre dice. Pero usted tiene que creer lo que la palabra dice. Eso es lo que el Señor quiere que sepamos, que creamos en la palabra de Dios. Ese es otro requisito como discípulo, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata es que usted sepa en quién ha creído, ¿verdad? Para que no tenga duda, para que no desconfíe, para que no lleguen momentos de inseguridad y para que tenga interés cuando algo que usted no sepa y escuchó, vaya y lo busque en la Biblia. Y si no tiene el conocimiento, busque a alguien que le pueda guiar, pero que sea respaldado por la Biblia. Entonces las cosas van a cambiar. De eso es lo que se trata, de que seamos unos verdaderos discípulos. Dice ahora la otra pregunta, dice: cuando uno ya ha creído, uno de los requisitos para ser discípulo es, según permanecer, cuando ya me la contestó, permanecer en la palabra. O sea, usted ya creyó en Jesucristo, por eso lo aceptó, ¿verdad? Por eso hay la diferencia de que ser salvo y ser discípulo no es lo mismo, ¿verdad? Porque ser salvo es un regalo de Dios, pero cuando usted permanezca en la palabra, entonces usted es un discípulo. Tiene que permanecer. Ahora, ¿qué es permanecer en la palabra? A ver, ¿quién me quiere ayudar de los que están hasta allá atrás? ¿Qué es permanecer en la palabra? Fíjese que tiene que creer en la palabra y tiene que permanecer en la palabra, porque usted permanece creyendo en la palabra de Dios. Dígame. Puede ser no moverse por lo que otros digan. Exacto. A eso vamos. ¿Qué era el ejemplo que le estábamos dando? ¿Verdad? Usted tiene que ser estable. Usted tiene que dar raíz en la palabra de Dios. Y aunque vengan vientos, dice la palabra que usted tiene que ser como la palmera, porque la palmera dice que tiene una raíz profunda y es flexible. Aunque vengan vientos grandísimos, dice que la palmera
Los que ya han vivido en las costas, hemos visto eso. La palmera casi toca el suelo y regresa a su lugar, ¿verdad? En cambio el roble, dice la Biblia que el roble es un árbol fuerte y grande, pero el viento lo puede botar, ¿verdad? Así que aunque usted aparente que esté muy acá, el viento lo puede botar, destruir. Pero si usted es una palmera en la palabra de Dios y permanece en la palabra de Dios, nada lo va a botar. De eso se trata, ¿verdad? Amén. ¿Sí se están ubicando? Ya viene lo más difícil, espérense, están muy contentitos, felices y todo, ¿verdad? Dice, lee Juan 4:1. Pastor, búsqueme usted Lucas 19:37. Juan 4:1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Qué dice el otro varón? Lucas 19:37. Dice, cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Amén. Ahora, fíjese si puso atención y si lo está leyendo. Dice la pregunta. Dice, Jesús solo tuvo 12 discípulos, que también se llamaban apóstoles. ¿Es cierto o es falso? Falso. Aquí dice multitud. Ok, pero pongan mucha atención. Dice, Está leyendo. no me distraigan, dice, Jesús tuvo 12 discípulos, Sí. que también se llamaban apóstoles. ¿Qué dice? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Esa es una, la que usted leyó, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es? No, vamos mal. La pregunta es si Jesús tuvo 12 discípulos que también se les llamó apóstoles. No tuvo multitudes. Ahí porque hacía más que Juan. A ver, léamelos, yo lo busco yo. Léamelos de las multitudes. Dice, ya 12 discípulos. ¿Qué dice? Cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos. Oh, ok, ahí ¿qué dice? Toda la multitud de los discípulos. O sea, de los 12. De los discípulos. Ay, no entendí, ya me revolcó. Busque, ahí. Ok, aquí lo que dice es que toda la multitud, que los discípulos de Jesús lo seguían. ¿A quién seguían? A Jesús. ¿Pero discípulos de quién eran? De Jesús. Porque Jesús solo tuvo 12 discípulos, los cuales se llamaban apóstoles. Los discípulos de los discípulos. No eran seguidores, eran discípulos. Los hijos de Jesús. ¿Usted sí lo tiene? Sí. A ver. Los discípulos de Jesús eran 12 y esos 12 discípulos que también se llamaban apóstoles tenían multitud de discípulos. Okay. O sea que Jesús Bueno, sí el solo caso que tuvo. hicieron un montón. Exactamente. O sea que Jesús sí solo tuvo 12 discípulos y eran 12 apóstoles, ¿verdad? Sí, ¿ok? Cuando Jesús andaba en Palestina, grandes multitudes le seguían y se consideraban sus discípulos. ¿Eran discípulos de Jesús? ¿Cómo dice ahí? No, es más difícil que los niños de primero. Eran los discípulos de Jesús. ¿Qué dice ahí? Se lo leo otra vez. Por favor.
Ya me hicieron bolas a mí. Cuando Jesús andaba en Palestina, grandes multitudes le seguían a Jesús, ¿verdad? Y se consideraban sus discípulos. Se consideraban. ¿Qué es considerar? Se creían. Ah, ¿verdad que sí saben? Lo que pasa es que no ponen atención. ¿Ok? Dice, esa es la 4. Ahora vamos a leer Juan 6:60 al 66. Juan 6:60 al 66 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que a ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, muchos de los que se consideraban discípulos de Dios, cuando vieron que la palabra era dura, lo dejaron. ¿Eran verdaderos discípulos? De eso es lo que se trata, ¿verdad? Que nos demos cuenta. Dice: muchos de los que se consideraban discípulos de Jesús eran en realidad simples oyentes. Todos los que se consideraban discípulos de Jesús estaban plenamente convencidos de la verdad de sus enseñanzas y comprometidos a seguirle a toda costa. O sea que del grupo que él tenía, unos estaban así. Cuando les convenía la palabra, eran discípulos del Señor. Cuando no, se apartaban. Pero nosotros que en realidad habían creído en la palabra, eso lo seguían a toda costa. ¿Qué quiere decir seguirlo a toda costa? En buenas y en malas. Sin importar lo que sucediera, ellos seguían al Señor a toda costa. Ahora vamos a leer Juan 2:11. 2:11. Dice Juan 2:11: este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahí fue cuando hizo su primer milagro, cuando convirtió el agua en vino. Y cuando vieron el milagro que hizo, entonces sí creyeron. Lo que decía Pablo, ¿verdad? Tuvieron que ver para creer. ¿Entienden? ¿Y qué le dijo a Tomás? Era un incrédulo, porque tuvo que ver para creer, ¿verdad? Pero dice la palabra que el que no ve, pero cree, es dichoso. De que sin ver pudo creer. Y es lo que el Señor quiere de sus discípulos, que sin ver
puedan creer, ¿verdad? Y eso lo vas a lograr cuando te mantengas firme en la palabra. Entonces vas a poder creer sin necesidad de ver. De eso se trata. Que como discípulo tienes que creer a la palabra de Dios. Tienes que creer en el Señor. Amén. Ahora, ¿verdadero o falso? Es esta pregunta. Entre los discípulos había cierto número que le seguían no solo por curiosidad, sino porque estaban realmente convencidos de la verdad de su palabra y de su persona. Ok, ¿por qué lo seguían ellos? Dice, entre los discípulos había cierto número de los que seguían no solo por curiosidad, sino porque estaban realmente convencidos de la verdad de su palabra y de su persona. Iban por curiosidad, pero sí creían que era real lo que el Señor hacía, y sí creían en su palabra. ¿Eran verdaderos discípulos? Sí, esos eran verdaderos discípulos. Ahora vamos a ir a Lucas 14:25. ¿Ahí lo que estaba usted, no pasó? Lucas 14:25. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndole les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué requisitos necesitas para ser un buen discípulo? ¿Cómo? Según los versículos que leímos, ¿cuáles son los requisitos? Sé que nada nos puede detener para seguir al Señor, ¿verdad? Porque a veces, aquí dice, el que no deje padre y madre, no quiere decir que la abandone, sencillamente que a veces mamá le dice: no vayas a la iglesia, hijo, hoy, quédate en casa, o llévame a hacer este mandado. Y usted lo primerito que dice que es: sí, mamá, tiene razón, no voy a ir a la iglesia. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué es lo que le pide el Señor? Decirle: ok, mamá, primero es el Señor, hoy es el día del Señor, mañana te puedo llevar, o cuando salga de la iglesia yo te llevo. Pero no dejar al Señor por un lado y ceder a la petición. Igualmente es con la esposa, con los hijos, Con el trabajo. el trabajo. Aquí no dice el trabajo, pero sí, también cuenta, ¿verdad? O sea, nada nos puede apartar del amor del Señor, nada nos tiene que robar esa bendición. Que pase lo que pase, usted primeramente, si es el día del Señor, busque al Señor. Porque a veces hacemos planes, ¿verdad? Este domingo me voy a dar de vacaciones, o voy con mi familia al lago, que está bueno el día y todo. Yo lo he hecho, ¿verdad? Pero ¿qué es un requisito de un buen discípulo? Que tiene que dejar eso, tomar su cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Responsabilidad. Yo sé que a veces va a doler, ¿verdad? A veces va a doler. Mejor hubiera ido a la fiesta que me invitaron a los 15 años, ahorita ya estuviera bailando, ya estuviera bien llenito. Pero no, el Señor nos dice que si puede apartar
del amor del Señor por ti. Tienes que buscarlo primeramente. Tienes que dejar todo eso. Y eso es tomar tu cruz y seguirlo. Ahora, todos esos son los requisitos que necesitamos para ser un buen discípulo. De acuerdo a Lucas 14:28, dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda echarlo, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Qué quiere decir esto? Que tú como discípulo tienes que calcular si de veras lo vas a hacer. Tienes que ponerte a pensar y decir: me voy a meter con el Señor y no nada me va a detener, porque tengo la disposición, tengo el deseo, tengo las ganas de conocer a Dios. Quiero sentirlo, quiero verlo, quiero creerle en su palabra, estar completamente lleno de Él. Cuando usted tome esa decisión, entonces usted puede empezar. Porque ¿qué pasa? Venimos y la primera semana nos faltamos y andamos muy acá y después ya no venimos. Entonces eres burla para los demás. ¿Por qué? No aguantaste. Seguir al Señor no es fácil. Si fuera fácil, la iglesia estuviera hasta allá afuera gente queriendo entrar. Pero seguir al Señor no es fácil. Pero si tú quieres ser un verdadero discípulo, tienes que entregarte al Señor y seguirlo a pesar de todo lo que pueda pasar. Entonces necesitas calcular si puedes o no puedes, ¿verdad? Es un reto muy grande. Ahora dice: en esta lección hemos aprendido que hay 3 clases de discípulos. Fíjese bien, que se me grabe: 3 clases de discípulos: los curiosos, los convencidos y los comprometidos. ¿Cuáles son los curiosos? Los que nomás está la alabanza en lo mejor, viendo cómo se venían los demás, ¿será que siente el Señor lo que está haciendo aquel? Esos son los curiosos. O sea, no se meten a la alabanza, por eso no pueden ver al Señor, por eso no pueden estar estables en la palabra, por eso no pueden dar raíces. ¿Por qué? Porque nomás vienen a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede. Venimos a juzgar. Para venir vestido como vino aquel, no vengo. O para venir a la hora que vino aquel, mejor no vengo. Pero aquel tal vez vino a medio punto, pero él sí vino a meterse, él sí vino a buscar al Señor, él sí pudo ver al Señor. Y tú no has visto lo que pasó alrededor. Esos son los curiosos. Los convencidos. ¿Cuáles son los convencidos? A ver, pastor, denme un ejemplo. Que creen, pero nada más. Nomás creen. Más creen. ¿Cómo actúan esos? No hace nada. Ellos han sido convencidos, por eso están aquí, ¿verdad? Y se les hace agradable, es bonito. Dicen: no, es bonito ir a la iglesia, mira cómo cambia uno, mira cómo se hace uno diferente, mira qué bonito hablan, mira que he aprendido muchas cosas. Pero cuando viene la prueba, eso no creen. Nomás están convencidos de que puede ser posible, pero no hacen posible en su vida. Tienen temor de enfrentar
la presencia de Dios en su vida. Esos son los convencidos. Ahora los comprometidos. ¿Quiénes son los comprometidos? Por ejemplo. No va a faltar al servicio. Entonces, no da que esté convencido. Comprometido es aquel que reconoce que tiene que venir temprano. Es aquel que reconoce que tiene que trabajar dentro de la iglesia. No importa lo que se le ponga a hacer, o que se ponga a disposición de lo que se le pueda dar conforme los dones que tiene, conforme su habilidad, ¿verdad? Pero que tiene un compromiso con el Señor, no con el pastor, con el Señor. Y él sabe que no le puede fallar al Señor. Y él viene y es constante y trabaja y hace todo lo que la palabra requiere para que seas un buen discípulo. Ese es el comprometido. Que pase lo que pase, que aunque haya nieve que esté alta, él hace no lo posible, hasta lo imposible por llegar. Esa es una persona comprometida. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de discípulo eres tú? ¿Usted se considera comprometido? Maripaz, comprometida. Convencida. El propósito de que aprendamos de la palabra de Dios es para que seamos discípulos comprometidos. Ese es el propósito. Ahora, ¿sí ya se dio cuenta qué clase de discípulos hay? ¿Aprendió qué clase de discípulos hay? Ahora que aprendió, hágase un diagnóstico usted mismo y diga, ¿en dónde estoy parado? ¿En realidad soy comprometido? ¿En realidad nomás estoy convencido? ¿O en realidad soy solo un curioso? Y entonces calcule si usted puede ser un discípulo, ¿verdad? Comprometido. Y si usted puede ser un discípulo comprometido, métase de lleno, ¿verdad? Pero si quiere seguir siendo curioso, ahí en su lugar está bien, de curioso nada más. Entonces ese es el propósito, ¿verdad? De que nosotros podamos ser un discípulo comprometido con el Señor, no un discípulo nada más curioso. Amén. Ahora, yo les puedo dar la lección 2 para que se la lleven a casa. Les voy a dar la lección 2 a los que alcancen, ¿verdad? Pero el próximo miércoles, que la próxima clase que tengamos, los que traigan la lección 2, les voy a dar la 3. Y los voy a contar, porque se lo voy a dar. No podemos estar desperdiciando tanto papel, tanta tinta. Esto cuesta dinero, no lo regalan, ¿verdad? Entonces, el que no se comprometa, no lo vamos a tener nomás por curioso, para ver qué aprende. El que tenga todas, el Señor lo va a bendecir. Una pizza de camarón, me comprometo a darla. Viernes, si quiera ir. Y sin compromiso, ¿verdad? Ok. Entonces, le vamos a hacer así. Échale ganas, hermano. Échale ganas. Ya les dije, si usted se acerca a mí y me pide, yo le voy a dar la lección 1. No la traigo, pero el domingo le puedo dar la 1 y la 2. La 2 se las voy a dar hoy a los que alcancen, porque también no traje muchas. Entonces, la próxima clase le voy a dar la 3 y a los que me traigan las 3 hojas les voy a dar un folder para que las guarden. ¿Ok? Así que, ¿alguna pregunta? ¿Hable o cae para siempre?
Ok, aquí hay como 30 hojas de la lección 2. El que la quiera venir a tomar, ahí está. ¿Era uno? La 2. ¿Ven? No, si quieren una para cada uno, si los quieren estudiar los dos, porque hay que contestarlas, si no... ¿Ok? Entonces comprométase esta noche con el Señor y échenle ganas, porque el Señor es real, y si usted se compromete va a tener ese lujo de poder ver al Señor, porque usted se va a entregar un 100%. Así que si tienen alguna duda, me pueden preguntar. ¿Tienen alguna pregunta? Me pueden preguntar. Si quieren mi número de teléfono porque no entiendan algo en la lección, también se los puedo dar y me pueden llamar para ayudarles. Así que el Señor me los bendiga y espero que hayan aprendido algo. Gloria a Dios. Espero que hayamos aprendido que tenemos que ser discípulos comprometidos. Mire, no puede ser que a veces sea más fácil ser cristiano que ser católico o que ser de otra religión. Como que algo tenemos que cambiar, ¿no? O sea, el ser cristiano cuesta. El ser cristiano tiene que ver con que nosotros nos enrolamos en un ejército. Amén. Y solamente los valientes son los que arrebatan el reino. Mire, en esta noche vamos a orar y gracias Pastor Estuardo por esa enseñanza. Y vamos a bajar al basement. Yo no sé si por ahí ya estamos listos. Nano. Vamos a bajar al basement. ¿Sí? Bueno, ya ahora nadie me avisa, ¿verdad? Antes me mandaban los papelitos. Pero yo quiero que se ponga de pie y vamos a darle gracias a Dios y después vamos a tener un tiempo de convivencia. Nadie se vaya, todos vamos al basement y vamos a tener un buen momento ahí. Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque tú nos muestras tu misericordia, mi Dios. Tú nos has salvado, mi Dios, por tu gracia. Pero el ser tus discípulos, Señor, es un privilegio para nosotros. El que nos hayas escogido, como dice Pablo en tu palabra, Señor, que es un privilegio para nosotros el que tú hayas mirado, Señor, algo en nosotros y nos hayas escogido para ser tus discípulos, para ser tus seguidores. En el nombre de Jesús, Señor, tennos por dignos, Señor, de ser tus fieles seguidores y dignos, Señor, para llevar y poner en alto tu nombre, Señor. Que nuestras vidas, Señor, puedan servir, mi Dios, para glorificarte, Señor, para que todo, Señor, lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, te bendecimos, papá. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos has dado de estar en este lugar y gracias, mi Dios, por lo que vamos a compartir ahora. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo cada familia, Señor, bendigo las vidas de mis hermanos, en el nombre de Jesús, amén. Y ahora yo quiero que juntos oremos por Maripaz, que cumple años y gloria a Dios.